Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la inteligencia artificial y la neurotecnología. Tenemos material variado, desde la experiencia de un desarrollador, digamos afinando la IA para programar, hasta análisis más académicos sobre neurodatos, ética, leyes y visiones del futuro de la IA predictiva. La idea es entender cómo estas tecnologías interactúan con nosotros, ¿no? Desde ayudarnos a escribir código hasta conectarse, literalmente, con nuestro cerebro. Y claro, ver qué dilemas éticos surgen. Bueno, empecemos por lo práctico, por el día a día. Hay una fuente que describe esa frustración que seguro muchos hemos sentido. Pedirle algo a una IA de código, como Cloud Code, y que se ponga a programar sin entender bien qué quieres. A veces es como hablarle a la pared, ¿no? Pero menciona una solución interesante de un desarrollador. Sí, un sistema open source que usa comandos tipo /. Y lo interesante aquí es que obliga a la IA a preguntar antes de lanzarse. Preguntas clave como ¿habrá interacción visual? ¿Qué hace el código que ya existe? O sea, le exige comportarse más como un desarrollador senior. Ah, claro, que recopila requisitos, que entiende el contexto. Exacto. No como un programador junior, digamos, ansioso por soltar código sin más. Pasar de asumir a preguntar. Y eso, se está viendo más. ¿Otros desarrolladores hacen cosas parecidas? Pues parece que sí. En los comentarios de esa fuente, otros dicen que usan enfoques similares, como crear planes detallados, un plan.md, o incluso usar otra IA para revisar. Refleja una necesidad, ¿no? Hay que guiar a la IA, estructurar esa interacción. Y esta necesidad de guía, de precisión, se vuelve todavía más crítica si nos movemos a lo siguiente. ¿Qué sería ya? La neurotecnología, las interfaces cerebro-computador, las BCI. Ahí ya entramos en terreno, más complejo. Las fuentes académicas se ponen serias. Hablan de tecnologías, sobre todo las que usan electroencefalogramas, los EEG, que pueden leer, interpretar e incluso influir en nuestras señales cerebrales. Exacto. Y nos introducen a este concepto del Internet de los cuerpos, el IoV. Internet de los cuerpos. Suena potente. Y lo es. Piensa en dispositivos conectados a nosotros. Externos como los wearables que ya usamos. Internos como implantes. O incluso fusionados con nuestra biología. Imagínate la cantidad de información íntima, personalísima que eso genera. Estamos hablando de neurodatos. Neurodatos. ¿Ya no es ciencia ficción, entonces? Para nada. Y las implicaciones legales, éticas, son enormes. Son datos de nuestra actividad neuronal. Salud, sí, pero quizá también estados de ánimo, procesos de pensamiento. ¿Cómo protegemos eso? Claro, que son legalmente. Son datos de salud como los que protege el RGPD en Europa. Falta definición. Exacto. Y de ahí, de esa necesidad, surgen los llamados neuroderechos. Neuroderechos. ¿Cómo cuáles? Pues fíjate, privacidad mental, imagínate proteger tus pensamientos, identidad personal, agencia, o sea, nuestro libre albedrío, ¿no? También el acceso equitativo a mejoras cognitivas, si las hubiera, y protección contra sesgos. Chile, por ejemplo, está siendo pionero, ya está legislando sobre esto. El consentimiento informado explícito se vuelve absolutamente vital aquí. Es que los dilemas son gigantescos y se complican más si miramos al futuro, a lo que viene ya mismo, digamos, 2025. Sí, las fuentes proyectan avances importantes. Se habla de AlphaFold, por ejemplo, para predecir cómo se pliegan las proteínas, algo clave en biología. O ClimateNet, para analizar datos climáticos. Y también veremos más modelos híbridos. Me gusta el término que usan, el Doctor Centauro. Doctor Centauro. Suena interesante. ¿Qué es? La idea es que la IA asiste y mucho, pero el juicio humano sigue siendo el decisivo, especialmente en áreas críticas como la medicina o la justicia. Además, se esperan más agentes de IA autónomos para tareas de bajo riesgo, ¿sabes? Gestionar la agenda, los correos y también la expansión de modelos de lenguaje más pequeños, los SLM, en los móviles. Más eficientes, más privados. Y junto a todo esto está la IA predictiva, que a veces se confunde con la generativa, la que crea textos o imágenes. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. Buena aclaración. La generativa, como dices, crea contenido nuevo. La predictiva, en cambio, usa datos históricos y machine learning para intentar anticipar qué va a pasar.
Ajá. Usa algoritmos para buscar patrones y hacer pronósticos. Se usa mucho en gestión de inventarios, mantenimiento predictivo en la industria, en finanzas para detectar fraudes, en salud para predecir enfermedades, personalización de servicios también. O sea, intenta adivinar el futuro, basado en el pasado. Algo así. Pero claro, su fiabilidad depende totalmente de la calidad de los datos y de que no haya sesgos. Por eso es fundamental la transparencia, lo que se llama IA explicable o XAI, para generar confianza y cumplir normativas. Entendido. Entonces, si juntamos todo, tenemos IA que nos ayuda a ser más eficientes. Sí, pero si la guiamos bien. Tenemos tecnologías que se meten directamente con nuestro cerebro, planteando dudas éticas enormes. Y sistemas que intentan predecir el futuro. Es un panorama complejo. Absolutamente. Y un punto clave que creo que se desprende de todo esto es esa integración cada vez más profunda entre la IA y nuestros propios procesos cognitivos, biológicos incluso. Esto exige, como decías, mejores interfaces, sí, pero también marcos éticos muy sólidos, como los neuroderechos. Y nos obliga a preguntarnos constantemente sobre el rol de la IA. Claro, es una herramienta, es un reemplazo potencial, algo que nos va a cambiar fundamentalmente. Exacto, impacta en el trabajo, la salud, los derechos fundamentales, nuestra propia identidad. El reto es enorme. Maximizar los beneficios, minimizando los riesgos. Que son muchos. Hemos tocado muchos puntos hoy, desde cómo mejorar un asistente de código hasta, bueno, las fronteras de la neurotecnología y las predicciones de la IA. Sí, y quizás una reflexión final, algo para que nos quede rondando en la cabeza. A medida que la IA se fusiona más y más con nosotros, con nuestras mentes, con nuestros cuerpos, ¿cómo aseguramos que realmente aumente nuestro potencial humano sin disminuir nuestra humanidad? ¿Dónde ponemos la línea? Entre asistencia, aumento, y una posible asimilación. Es una pregunta clave, creo yo, para navegar esta nueva era que apenas está empezando.